Desde que nació, la hija de la millonaria vivió en silencio absoluto, sin soltar jamás una sola risa. Todos ya habían desistido de verla sonreír. Fue entonces cuando, en medio de la plaza, un niño desconocido se detuvo frente a ella y en segundos la hizo reír a carcajadas como nunca antes. En ese instante, la millonaria entendió que la risa de su hija no era solo alegría, era un presagio de que su vida estaba a punto de ponerse de cabeza. Agustina era una de esas mujeres que aparecían en las portadas de revistas. Millonaria, elegante, siempre impecable, vivía rodeada de aplausos y conquistas. En la bolsa de valores, en los negocios, en cualquier mesa de reunión, ella era sinónimo de éxito absoluto. Pero dentro de casa, en el espacio más íntimo de su vida, existía un fracaso que la aplastaba en silencio. Su hija Dora, de apenas 4 años, jamás había dado una sonrisa. Ninguna. Ni un leve intento de levantar la comisura de los labios. Y eso la consumía. Desde el primer año de vida de la niña, Agustina recorrió consultorios médicos, especialistas, clínicas de alto nivel. Pagó por exámenes sofisticados, buscó psicólogos reconocidos, neurólogos aclamados. El veredicto era siempre el mismo. Dora estaba sana. No hay nada malo físicamente con su hija, decían. Pero Agustina salía de cada consulta con el corazón más pesado. Si no es físico, entonces, ¿qué es? Repetía para sí misma. El misterio de aquel silencio estampado en el rostro de la niña la atormentaba cada noche. Fue en una rara tarde libre, arrancada a la fuerza de su agenda sofocante, que Agustina decidió seguir el consejo insistente de la niñera. Lleve a la niña al parque, doña Agustina. Tal vez un poco de aire fresco le haga bien. Ella respiró hondo y casi contra su propia voluntad, aceptó. La plaza estaba llena de familias comunes, niños corriendo, padres sonriendo, vidas que parecían demasiado simples. Dora caminaba junto a su madre, seria como una estatua en miniatura, los ojos sin brillo, sin ninguna reacción. Agustina miraba a su hija, perdida. ¿Qué hago contigo, mi niña? El celular vibró en el bolsillo del saco. Era una llamada importante. Necesito contestar, solo 1 minuto, murmuró, alejándose unos pasos, pero siempre con la mirada en su hija. Fue en ese instante que un niño se acercó a Dora. Llevaba una sonrisa abierta en el rostro. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con naturalidad. Dora no respondió, pero lo miró fijamente, como si aquella aproximación fuera algo fuera de lo común. El niño, sin intimidarse, se sentó en el pasto. «Pareces triste», dijo él, inclinando la cabeza, intentando captar alguna reacción. Dora bajó los ojos, moviendo los dedos. La niña parecía querer hablar, pero las palabras no salían. El silencio no alejó al niño, al contrario. «¿Sabes qué creo?», continuó con voz ligera. «Creo que solo necesitas reírte un poquito. Eso siempre ayuda». Dora levantó los ojos sin entender del todo. Entonces, de repente, el niño comenzó a jalarse las orejas hacia los lados, cruzar los ojos y hacer muecas tan absurdas que parecía imposible no reírse. Y fue como si una represa se rompiera. Primero un sonido corto, extraño, como si el cuerpo de Dora no supiera cómo producirlo. Después, una risa más fuerte, más suelta. En segundos la niña explotaba en carcajadas tan intensas que su cuerpo se doblaba, el estómago le dolía y lágrimas escurrían de sus ojos. Carcajadas puras, libres, como si toda la vida que estaba atrapada dentro de ella hubiera decidido escapar en ese instante. La plaza entera pareció silenciarse, solo para escuchar aquel sonido. Agustina se volteó de inmediato, el teléfono resbalando de su mano. Su corazón se aceleró. «Dios mío, Dora». Corrió unos pasos, incrédula. Ahí estaba su hija, riendo, carcajeándose como nunca. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. El niño levantó la mirada y respondió con sencillez: «Nada especial, solo hice unas muecas». Ella necesitaba reírse, nada más. Agustina quedó sin palabras.
arrodillándose junto a su hija, aún sorprendida. Dora seguía riendo, aferrada al niño como si hubiera encontrado un amigo. «Tú lograste lo imposible», susurró Agustina, la voz casi fallando. El niño se encogió de hombros, tímido, y dijo: «Mi mamá me espera en casa, tengo que irme ahora». Se levantó, sonrió con dulzura y se preparó para marcharse. Dora, jadeante, todavía riendo entre lágrimas, intentó tomarle la mano, pero él solo negó con la cabeza y se despidió. «Nos vemos por ahí». Hash salió corriendo, dejando atrás a una madre atónita y a una niña transformada, como si el mundo acabara de cambiar frente a sus ojos. De regreso a casa, Agustina apenas podía contener la euforia. Dentro del auto, miraba a Dora por el retrovisor con el corazón acelerado. «Reíste, mi amor, por fin reíste», repetía para sí misma, como quien aún no cree en el milagro que presenció. Cada carcajada de la niña resonaba en su mente como una melodía inédita, y estaba segura de que ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa. Por primera vez en 4 años, creía que algo dentro de su hija se había desbloqueado para siempre. Al entrar en la mansión, todo parecía distinto para Agustina. Las paredes frías, los pasillos silenciosos, incluso los juguetes caros esparcidos en el cuarto de Dora, ahora cargaban una promesa de vida. «Va a ser diferente de ahora en adelante», murmuró arrodillándose frente a la hija. Intentó provocar una reacción. «Dora, ¿recuerdas al niño? Te gustó jugar con él, ¿verdad? ¿Quieres jugar otra vez con mamá?» La niña solo la miró con la misma expresión distante de siempre. La sonrisa había desaparecido como si nunca hubiera existido. El impacto fue inmediato. Agustina tragó saliva, con el corazón pesado en el pecho. «No, no puede ser. Tú estabas riendo. Yo lo vi. Fue real». Tocó el rostro de la hija con las manos temblorosas, intentando descifrar el misterio. Pero Dora, inmóvil, se volteó hacia un lado y tomó uno de los juguetes, sin emoción alguna. La empresaria se levantó, caminando por la habitación en círculos, sin saber si llorar o gritar. Aquella esperanza que había nacido tan fuerte parecía escurrirse entre sus dedos. Incapaz de lidiar con esa ruptura brutal de expectativas, Agustina se refugió en el despacho. Encendió la computadora, se rodeó de papeles y contratos, pero las palabras se mezclaban en la pantalla. Cada reporte, cada planilla millonaria, parecía insignificante frente a lo que había visto en aquella plaza. Apoyó la cabeza entre las manos y susurró. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo un niño que ella nunca había visto hizo en segundos lo que yo no pude en 4 años? Su mente giraba en espiral, sin encontrar respuesta. El recuerdo era demasiado claro. Aquel niño, con su sencillez, había hecho que Dora se transformara frente a sus ojos, y eso dolía. Dolía porque Agustina tenía recursos infinitos, influencia, acceso a los mejores médicos, y aún así jamás había alcanzado a su hija. Mientras tanto, un niño desconocido había abierto una puerta invisible con un gesto tan simple como una mueca. «Él tiene algo que yo no tengo», murmuró con amargura. Intentó volver al trabajo una vez más, pero era inútil. Las reuniones agendadas, los contratos esperando su firma, nada importaba. El rostro del niño y las carcajadas de Dora invadían su mente como una obsesión. Cada segundo sin entender aquello era insoportable. El problema que la perseguía desde hacía 4 años parecía haber encontrado una llave, y no estaba en sus manos. En ese instante, Agustina tomó una decisión silenciosa, pero firme. Si quería devolverle la sonrisa a su hija, necesitaría reencontrar al niño. Él era la llave. Lo había demostrado, y de algún modo encontraría la forma de traerlo de nuevo cerca de Dora. Al día siguiente, Agustina ya no pudo postergarlo más. Vistió a Dora con un delicado vestido azul, recogió su cabello con un lazo blanco y salió decidida. «Hoy voy a encontrar a ese niño», repetía para sí misma, como un mantra.
Su corazón latía con fuerza, dividido entre la ansiedad y una extraña esperanza. La plaza estaba llena de niños corriendo de un lado a otro, pero Agustina solo tenía ojos para su hija y para la posibilidad de revivir aquella escena milagrosa. Y sucedió. Apenas llegaron, Dora vio al niño a lo lejos y en un gesto inesperado soltó la mano de su madre para correr hacia él. Fue la primera vez que Agustina vio a su hija correr con tanta determinación. La niña abrazó al niño sin decir palabra, y pronto estaban en el suelo riendo, inventando juegos como si se conocieran de toda la vida. Agustina observaba a la distancia, intentando comprender cómo su hija podía ser tan distinta con aquel niño. La empresaria se fue acercando despacio, con el corazón palpitando. Esperó unos minutos hasta que reunió el valor y llamó al niño con un ademán. Él interrumpió el juego y se acercó a ella, tímido pero seguro. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Agustina casi en un susurro, como si temiera la respuesta. El niño asintió con la cabeza. ¿Cómo hiciste que mi hija sonriera? Yo nunca había visto eso antes. Su voz se quebró a mitad de la frase. Por primera vez, Agustina dejaba escapar la fragilidad que ocultaba tras su imagen de mujer de hierro. El niño abrió la boca para responder, pero el aire cambió de repente. Un grito resonó detrás de ellos. ¡Bruno! Una voz femenina, áspera, cargada de rabia. En pocos segundos, una mujer de aspecto cansado y mirada en llamas se acercó. Sus pasos eran duros, como los de alguien que había librado batallas invisibles durante mucho tiempo. Al ver a Agustina, se detuvo en seco. El choque fue inmediato. No era una desconocida. Era Irene, alguien que alguna vez había formado parte de la vida de la millonaria. Irene había sido empleada de confianza en la mansión de Agustina, responsable de cuidar detalles valiosos de la rutina de la casa. Pero años atrás, cuando objetos de lujo comenzaron a desaparecer misteriosamente, joyas, relojes, piezas raras, Agustina no dudó en señalar a una culpable. Irene, embarazada en aquel entonces, fue acusada sin pruebas. El despido vino acompañado de humillación pública, y la empresaria, con su influencia, se aseguró de que la policía se la llevara sin cuestionamientos. Irene pasó días en prisión, con el nombre manchado y la dignidad destrozada. El peso de aquella acusación destruyó todo lo que Irene tenía. Perdió el trabajo, la casa, los pocos amigos que confiaban en ella. El rumor de ser la ladrona de la mansión la persiguió, cerrándole puertas, impidiéndole conseguir empleo. El embarazo avanzó entre la vergüenza y la desesperación, y lo poco que poseía se consumió en la lucha por sobrevivir sola. Mientras Agustina seguía acumulando riqueza y prestigio, Irene luchaba contra la miseria y el prejuicio que ella misma había sembrado. Tomada por la rabia, Irene no dudó. «No te atrevas a acercarte a mi hijo». Bruno, confundido, miró a su madre y luego a Agustina, sin entender el peso de aquella explosión. Irene lo agarró del brazo y comenzó a jalarlo para alejarlo. Agustina dio un paso al frente, intentando mantener la calma. «Espera, solo quería hablar con él. Tú me conoces, Irene. Sabes quién soy». Fue en ese momento que el pasado, guardado durante años, salió a la luz. Irene tembló, pero no retrocedió. «Te conozco muy bien. La mujer que me acusó de robo sin una sola prueba. La mujer que me entregó a la policía cuando estaba embarazada». Su voz se alzó, atrayendo la atención de quienes estaban alrededor. «Me lanzaste a una celda inmunda. Me humillaste. Me hiciste perderlo todo. Pasé días presa por algo que no hice. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Arruinaste mi vida». Agustina sintió que la sangre se le helaba. Su rostro mantenía la rigidez de siempre, pero por dentro su corazón colapsaba. «Hice lo que era necesario en ese momento», respondió con la frialdad automática de quien está acostumbrada a justificar decisiones duras. Pero su voz carecía de firmeza, y ella misma lo notó.
Irene soltó una risa amarga. ¿Necesario? Destruiste la vida de una mujer inocente solo porque creíste lo que quisiste creer, porque era más fácil culpar a la empleada que buscar la verdad. Dora observaba todo en silencio, escondida detrás de las piernas de su madre, los ojos humedecidos sin entender el peso de aquellas palabras. Bruno, del otro lado, intentaba soltarse de las manos de su madre, mirando a Dora como si no quisiera irse. Pero Irene no cedió. «No quiero verte cerca de mi hijo, nunca más», dijo, clavando la mirada en Agustina con odio contenido. Y, sin darle oportunidad de responder, se volteó bruscamente, jalando a Bruno consigo. Agustina permaneció inmóvil, parada en medio de la plaza, sintiendo las miradas de la gente quemándole la piel. El pasado que creía enterrado había emergido con brutal fuerza, arrancando máscaras y certezas. Miró a Dora, que seguía en silencio, y sintió un dolor devastador en el pecho. La sonrisa de su hija se había apagado de nuevo, y ahora estaba claro. Reencontrar a aquel niño no sería sencillo. Un muro mucho más alto acababa de levantarse entre ellas, y la llave que podía devolver vida al corazón de la niña. Esa noche fue distinta a todas para Agustina. Sentada en su despacho, no podía apartar de su mente la imagen de Irene mirándola con furia, cargada de viejos rencores. Las palabras no dichas pesaban más que cualquier acusación. Por primera vez, la empresaria sintió la necesidad de mirar hacia atrás, de revisar los archivos que había enterrado en la memoria. El silencio de la mansión parecía exigir explicaciones, y cada tic-tac del reloj reforzaba una duda corrosiva. ¿Y si condené a una inocente? Decidida a encontrar respuestas, Agustina se sumergió en montones de documentos guardados en cajas de archivo. Notas antiguas, recibos, registros de empleados. Pasaron horas mientras sus manos hojeaban papeles amarillentos, con la esperanza de hallar algo que sustentara la decisión tomada años atrás. Sin embargo, lo que emergía de esas páginas no era confirmación, sino contradicción. Cámaras internas mostraban movimientos sospechosos de otra empleada. Comprobantes de pago revelaban gastos incompatibles con su salario. Poco a poco, una verdad brutal se imponía. Irene no había sido la ladrona. El impacto fue devastador. Agustina se recargó en la silla, sintiendo el cuerpo temblar. Dios mío, ¿qué hice? La destruí. Destruí una vida entera por un error mío. La imagen de la joven empleada siendo llevada por la policía, embarazada y llorando, volvió a su mente como una herida abierta. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude confiar más en mis prejuicios que en alguien que trabajó a mi lado? Murmuró, escondiendo el rostro entre las manos. Por primera vez en muchos años, la millonaria se sintió pequeña, vulnerable, derrotada por su propia arrogancia. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Agustina tomó una decisión. No podía borrar el pasado, pero quizá podía intentar corregirlo. A la mañana siguiente, se vistió sin la armadura de trajes caros. Llevaba en brazos a Dora, que la observaba en silencio, y caminó hacia una parte de la ciudad que rara vez frecuentaba, un barrio sencillo de calles angostas y casas humildes. Cada paso parecía pesar toneladas, como si aquel camino fuera una penitencia. Necesito hacer esto, al menos pedir perdón, que ella sepa que ahora conozco la verdad. Finalmente se detuvo frente a una puerta de madera desgastada. Ahí vivían ahora Irene y Bruno. Con el corazón martillándole en el pecho, Agustina respiró hondo y tocó. El sonido resonó en la calle tranquila. Segundos después, la puerta se abrió. Irene apareció, los ojos cansados, reconociendo de inmediato la figura de su antigua patrona. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Agustina abrió la boca, pero no pudo decir nada. «Habla, pide disculpas, dile que te equivocaste», gritaba dentro de sí. Pero la mirada de Irene se endureció y sin pronunciar una sola palabra, cerró la puerta con firmeza. El golpe seco reverberó como un mazazo. Agustina permaneció inmóvil,
todavía con Dora en brazos, que la miraba con curiosidad. Los ojos de la empresaria se humedecieron, pero no derramó lágrimas. Se quedó ahí, de pie, contemplando la madera que la separaba de la oportunidad de reparar sus errores. En ese instante entendió. Pedir perdón no sería tan simple como tocar una puerta. El dolor que había causado era demasiado profundo para deshacerse con una visita inesperada. Me lo merezco, pero no puedo rendirme, no puedo. Agustina se alejó lentamente, con la sensación de estar frente a un muro infranqueable. A la mañana siguiente, Agustina despertó con un peso aplastante en el pecho. Apenas había dormido. La imagen de la puerta cerrándose la noche anterior todavía ardía en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel golpe seco resonar como un veredicto. No mereces perdón, pero había algo más fuerte que la vergüenza. Era la insistencia de una madre que sabía que la sonrisa de su hija estaba ligada a un niño, y que ese lazo pasaba inevitablemente por el corazón herido de Irene. No puedo rendirme ahora, no esta vez. Y así, por segunda vez en 2 días, Agustina volvió al mismo barrio. No llevó flores, ni regalos, ni las formalidades del mundo empresarial. Llevó solo a sí misma, sin maquillaje cargado, sin tacones, apenas una mujer intentando remendar un error imperdonable. Se sentó frente a la sencilla casa de Irene, en un banco improvisado de piedra, y esperó. El tiempo parecía arrastrarse. El sol subía en el cielo, y ella no se movía. Si tengo que pasar aquí todo el día, lo haré. Ella me va a escuchar, aunque sea solo con la mirada. De pronto, un movimiento tras la cortina, una silueta pequeña, curiosa. Bruno. El niño observaba a Agustina desde lejos, con el ceño fruncido. Ese rostro le resultaba familiar, pero no de manera hostil. Había en sus ojos una mezcla de inocencia y cautela. Por unos segundos, solo se miraron a través del vidrio. Después, Bruno desapareció de la ventana. El corazón de Agustina se aceleró. Va a venir. Él va a venir. Minutos después, el portón se abrió suavemente. Bruno bajó las escaleras de la casa, todavía en silencio, y se detuvo frente a ella. La escena era simple, pero cargada de tensión. Dora, que estaba al lado de su madre, se iluminó al ver a su amigo y dio unos pasos hacia adelante, como si todo lo demás hubiera dejado de existir. Agustina tragó saliva e intentó sonreírle al niño. «Buenos días», dijo bajito sin saber cómo continuar. Bruno permaneció en silencio por unos segundos hasta que volteó hacia la puerta de la casa. «Mamá», su voz rompió el silencio pesado. Irene apareció vacilante, todavía con la dureza de la noche anterior en la mirada. Bruno respiró hondo y habló con calma, eligiendo cada palabra. «Mamá, a veces las personas se equivocan, pero también merecen ser perdonadas». El impacto fue inmediato. Irene abrió los ojos con sorpresa, impresionada por la madurez que no esperaba escuchar de la boca de su propio hijo. Agustina, al lado, sintió que el corazón casi se detenía. Era como si esas palabras salidas de un niño tuvieran la fuerza de abrir grietas en el muro más grueso. Ella se levantó lentamente, con las manos temblorosas. Se acercó a Irene sin prisa, como quien teme dar un paso en falso. Su voz salió quebrada. «Irene, vine aquí para pedirte perdón. Destruí tu vida. Te acusé sin pruebas, tiré tu dignidad al suelo, te hice pasar por un infierno, y no hay justificación para lo que hice». Las lágrimas comenzaron a caer, pero Agustina no se detuvo. Me equivoqué de una manera que cambió tu historia para siempre. Y lo siento como nunca había sentido nada en mi vida. Perdóname». El silencio duró unos instantes. Irene permaneció quieta, mirando a aquella mujer millonaria, acostumbrada a tener el control de todo, ahora suplicando como una simple mortal. Por fin, Irene habló, con la voz entrecortada.
Me hiciste perderlo todo. Nunca olvidé los días que pasé en esa celda, embarazada, sola, marcada como ladrona. Te odié por cada lágrima que derramé. Sus ojos se llenaron de agua, pero su expresión endurecida comenzó a ceder. Y aún así, sé que ese odio me ató tanto como la prisión. Agustina cayó de rodillas, tomando la mano de Irene. No puedo borrar nada de lo que hice, pero si existe una oportunidad, aunque sea mínima, de que me dejes reparar, lo haré, aunque me tome el resto de mi vida, pero lo haré. Dora y Bruno, tomados de la mano, observaban la escena con los ojos humedecidos, como si entendieran la gravedad de ese momento sin necesidad de palabras. Las lágrimas de Irene finalmente cayeron. Retiró la mano de Agustina, pero no para apartarla. La apretó con fuerza, como liberando años de dolor contenido. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco dejar de cargar con este peso. Las palabras salieron entre sollozos. La rigidez dio paso a un cansancio profundo. Y en ese instante, la puerta que se había cerrado la noche anterior parecía empezar a abrirse. Los días siguientes estuvieron marcados por un lento y cuidadoso reinicio. Después de aquel perdón arrancado en lágrimas, Irene no abrió los brazos de inmediato a Agustina, pero tampoco los cerró más. Permitió que Bruno y Dora pasaran tiempo juntos, y ese gesto ya era una concesión enorme. Los niños se encontraban todas las tardes, en la placita o en el estrecho patio de la casa sencilla. Entre carcajadas, juegos inventados y carreras torpes, algo nuevo florecía. Dora comenzaba a hablar más. Palabras cortas, frases tímidas, pero cargadas de una vida que hasta hacía poco parecía inaccesible. Agustina, siempre presente, observaba con una mezcla de asombro y emoción. Cada vez que su hija articulaba una palabra o soltaba una risa, sentía como si presenciara un milagro personal. «Mira, Irene», dijo Pelota, comentó en una ocasión, con la voz embargada de orgullo. Irene, recargada en la puerta, solo respondió con un leve gesto de la cabeza, pero no pudo esconder una pequeña sonrisa. El peso de los años de rencor aún flotaba, pero el sonido de los niños comenzaba a llenar los espacios vacíos que había dejado el odio. Dora, que antes vivía seria y contenida, se transformaba cuando estaba al lado de Bruno. Su rostro se iluminaba, su voz surgía con más frecuencia, su cuerpo parecía ganar ligereza, pero en cuanto regresaba a la mansión, todo cambiaba. El brillo desaparecía y volvía a la misma seriedad de siempre, como si una sombra cubriera otra vez su rostro. Agustina notaba esa diferencia con un nudo en el estómago. Una noche, al ver a su hija nuevamente sin esbozar sonrisa alguna en la mesa, murmuró: «¿Por qué solo con él, Dora? ¿Por qué no conmigo?». La niña siguió cenando en silencio, con pocas palabras, pero sin alegría en la mirada. Una tarde, incapaz de contener la frustración, Agustina decidió preguntarle directamente a Bruno. Estaban sentados en el patio mientras Dora reía con un chiste sencillo. Agustina, tratando de controlar la voz, dijo: «Bruno, ¿por qué ella solo sonríe contigo? Yo he intentado de todo, he hecho todo lo que podía, pero no sonríe conmigo». El niño la miró por unos segundos, sin prisa, como quien piensa más de lo que habla. Luego respondió con una firmeza dulce que solo un niño podría tener: «Porque tú nunca estás con ella de verdad». Agustina frunció el ceño, confundida. «¿Cómo que no?». «Estoy aquí, hago todo por ella». Bruno la interrumpió moviendo la cabeza. «Ella no necesita juguetes nuevos ni doctores. Necesita a su mamá, no a la empresaria». Las palabras, tan simples y crudas, atravesaron a Agustina como una navaja. Se quedó en silencio, tragando saliva mientras veía a Dora correr por el patio, libre, riendo como nunca. La mirada de Irene, que había escuchado parte de la conversación desde la terraza, también se dirigió hacia Agustina. No había ironía ni rencor. Solo una verdad compartida que hasta entonces nadie se había atrevido a decir. Por primera vez,
Las dos mujeres se miraron sin máscaras. El peso de las palabras de Bruno no era solo una observación infantil, era un diagnóstico certero de todo lo que separaba a madre e hija. Agustina, sentada en el banco de madera, bajó la cabeza y dejó que las lágrimas corrieran. No intentó esconderlas. Sabía que el niño tenía razón. Todos los recursos del mundo, todos los compromisos honrados, todas las conquistas empresariales no valían nada frente a lo que más importaba: estar presente de verdad. Dora necesitaba a su mamá, y ese vacío que ella misma había creado era el dolor que aún quedaba entre las dos. Después de aquellas palabras dichas por Bruno, Agustina pasó noches enteras reflexionando. ¿Qué significaba, al fin y al cabo, estar de verdad con su hija? Recordaba todos los regalos caros, los viajes lujosos, los juguetes importados que llenaban el cuarto de Dora sin que jamás fueran tocados. Y entonces, el golpe. Nada de eso tenía valor. Lo que la niña quería no costaba un centavo. Quería solamente a su madre. Fue un despertar doloroso, pero también liberador. Al principio, los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles. Agustina comenzó a rechazar algunas invitaciones a cenas de negocios, algo impensable para alguien que siempre creyó que su presencia era indispensable en cada mesa. En lugar de terminar la jornada a las 10 de la noche, llegaba a casa más temprano. Tomaba de la mano a Dora y le decía: «Hoy quiero estar contigo». Al principio, la niña se extrañaba, como si no creyera en aquella repentina disponibilidad, pero poco a poco, sus ojitos empezaron a brillar con expectativa. Un día llegó la verdadera prueba. Una reunión millonaria con inversionistas extranjeros estaba programada desde hacía meses. Era la oportunidad de expandir aún más los negocios de la familia, algo que en cualquier otra ocasión Agustina jamás habría dejado escapar. Pero esa misma mañana, Dora entró en su despacho y preguntó bajito: «Mamá, ¿puedes quedarte conmigo hoy?». La pregunta fue como un golpe suave, pero certero. Agustina miró a su hija y por primera vez en años respondió sin dudar: «Puedo, y lo haré». El teléfono sonaba sin parar. Secretarios, asesores, socios, todos desesperados por su ausencia en la negociación. «Diles que no voy», ordenó con firmeza, apagando el celular enseguida. Se sentó al lado de su hija en el suelo de la sala y empezó a jugar con plastilina de colores. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas de contrato y copas de cristal, ahora moldeaban flores chuecas, muñecos torpes. Dora reía bajito, y esa risa todavía tímida valía más que cualquier cifra. Pero la decisión tuvo consecuencias. Horas después, recibió la noticia: el contrato se había perdido. Millones se habían escapado de las manos de la empresa, y los periódicos financieros ya comenzaban a reportar su ausencia como el error estratégico de una ejecutiva brillante. Al escuchar aquello, Agustina cerró los ojos y respiró hondo. En el pasado, habría entrado en pánico, habría gritado a sus subordinados, habría considerado aquello una tragedia, pero ahora, sentada en la alfombra junto a su hija, solo sintió una extraña paz. Fue ese mismo día, cuando la noche cayó y la casa quedó en silencio, que Dora dio un paso inesperado. Mientras Agustina acomodaba los juguetes, la niña se acercó despacio, rodeó el cuello de su madre con sus brazos pequeños y la abrazó fuerte. «Gracias, mamá», murmuró con la voz casi imperceptible. Agustina se congeló. Era el primer abrazo espontáneo de su hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Ningún logro profesional en toda su vida se comparaba con ese instante. En ese abrazo, Agustina entendió con claridad. Había perdido un contrato, sí, pero había ganado algo infinitamente mayor: la confianza de su hija, el afecto que había esperado por años, la prueba viva de que estaba en el camino correcto. El mundo de los negocios podía llamarla derrotada, pero allí en esa alfombra, con Dora en sus brazos, se sentía la más grande de las vencedoras. Después del abrazo espontáneo de Dora,
Algo cambió dentro de Agustina. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquella noche, como si ese gesto hubiera limpiado años de distancia y silencio. Pero ella sabía, no bastaba con estar presente de vez en cuando. Necesitaba crear recuerdos, momentos verdaderos, de esos que se graban en el corazón para siempre. Así fue como, en un sábado soleado, decidió preparar algo especial. Guardó la agenda, apagó el celular y llamó a su hija. «Hoy vamos a hacer un picnic, solo nosotras dos». El parque estaba lleno de familias, pero Agustina y Dora parecían estar en un mundo aparte. Una manta colorida se extendió sobre el pasto. Cestas con frutas frescas, jugos y algunas galletas caseras ocupaban el centro. No había lujo, no había platos de porcelana ni copas de cristal. Era simple, y precisamente por eso, perfecto. Dora, sentada en el regazo de su madre, mordía un pedazo de manzana y miraba al cielo, como si respirara libertad. Agustina acariciaba el cabello fino de su hija, absorbiendo cada detalle, como si quisiera grabar ese momento en la piel. «Está rico, mamá», dijo Dora de repente, con una sonrisa pequeña pero verdadera. Agustina se sorprendió. «Sí, mi amor». «¿Pero sabes qué está todavía mejor? Estar aquí contigo». La niña la miró seria por un instante, como si reflexionara sobre esas palabras. Luego, en un gesto inesperado, se acomodó en el regazo de su madre y, sujetándole el rostro con sus dos manitas, declaró con voz dulce: «Estás aquí de verdad, mamá». Las palabras golpearon a Agustina como un rayo. Su corazón se aceleró y las lágrimas brotaron de inmediato. «Sí, mi amor, estoy aquí, de verdad, y nunca me voy a ir de aquí dentro de ti». La apretó contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpecito, la respiración corta, la risa que empezaba a estallar. Y fue en ese abrazo que ambas comenzaron a reír juntas, una risa que venía de adentro, cargada de liberación y amor. La escena parecía salida de un sueño, el pasto suave bajo los pies descalzos, el sol filtrándose entre los árboles, los pajaritos cantando alrededor. Pero lo que llenaba el ambiente era un sonido único y mágico, la carcajada de madre e hija, en sintonía por primera vez. Era un sonido alto, puro, como si el universo entero celebrara ese reencuentro de almas. Dora reía tanto que cayó recostada sobre la manta, y Agustina, riendo con ella, se tendió a su lado. Se quedaron ahí, mirando el cielo azul entre las hojas. «Mamá, ¿puedo contarte un secreto?», preguntó Dora, con los ojos brillantes. «Claro, mi amor», respondió Agustina, acariciándole el rostro. «Yo pensaba que tú no me veías, pero ahora sé que sí estás conmigo». Agustina sintió el pecho romperse y recomponerse al mismo tiempo. Besó la frente de su hija y respondió: «Siempre te vi, Dora, solo que estaba perdida, pero ahora encontré el camino de regreso». El picnic continuó con juegos simples: adivinar formas en las nubes, inventar historias sobre hormiguitas que cruzaban la manta, dividir las últimas galletas riéndose de quién se quedaba con el pedazo más pequeño. Todo parecía banal, pero para ellas era grandioso. Por primera vez no había distancia, solo existía el presente, vivido con intensidad, sin distracciones, sin ausencias. Y aquella tarde, bajo el sol cálido de un día común, Agustina y Dora sellaron un pacto silencioso. Nunca más serían extrañas la una para la otra. Después de aquel picnic, Agustina sintió que aún quedaba algo inconcluso. La risa compartida con Dora le había dado fuerzas, pero en su corazón estaba la certeza de que aquella transformación no habría sucedido sin Bruno e Irene. Era imposible ignorar el papel de ellos. Fueron quienes abrieron la puerta, dieron el primer paso, soportaron el dolor del pasado. A la mañana siguiente, vistió a Dora con su vestido favorito y la tomó de la mano. «Vamos a agradecer a quienes nos ayudaron a llegar hasta aquí», dijo con voz firme pero emocionada. El camino hacia el barrio sencillo se sentía diferente esta vez,
no estaba marcado por la culpa, sino por un sentimiento nuevo: gratitud. Dora caminaba animada, los ojos atentos a las flores en las aceras, como si todo hubiera cobrado color. Cuando llegaron a la pequeña casa de Irene, el corazón de Agustina se aceleró. Tocó la puerta y esperó. Irene apareció, sorprendida, y por un instante quedó inmóvil, como si no supiera si debía sonreír o cerrar la puerta de nuevo. Pero fue Dora quien corrió primero, abrazando a Bruno con alegría. Ese gesto simple desarmó cualquier resistencia. «Necesitaba venir aquí», comenzó Agustina con la voz temblorosa pero clara, «porque si hoy mi hija sonríe, es porque ustedes formaron parte de eso. Bruno, tú devolviste la vida a mi niña. Irene, tú me mostraste, aun con todo el dolor, que siempre hay espacio para volver a empezar. Y yo quiero agradecerles, de corazón». Las palabras salían cargadas de emoción, y por primera vez no había entre ellas barreras de estatus, riqueza u orgullo. Solo personas despojadas de títulos, hablando con la verdad del corazón. La mirada de Irene se suavizó. «No sé si algún día olvidaré lo que viví», respondió con sinceridad, «pero ver a mi hijo y a tu hija juntos, ver cómo se complementan, es como si todo tuviera más sentido. Tal vez este dolor nos trajo hasta aquí por una razón». Bruno sonrió, todavía abrazado a Dora, y agregó: «Somos amigos para siempre, ¿verdad?». Dora asintió con entusiasmo, apretando su mano. Fue en ese instante que algo cambió para siempre entre esas 4 vidas. Agustina respiró hondo y dijo: «Quiero estar con ustedes, no para reparar con dinero, no para borrar el pasado, sino porque siento que somos más fuertes juntos. Quiero ayudarles a tener una vida mejor, una casa más segura, una nueva oportunidad, no como caridad, sino como reparación, como familia». El silencio que siguió fue intenso, hasta que Irene, emocionada, asintió despacio, permitiendo que la propuesta encontrara espacio en su corazón. Desde aquel día nació una amistad sólida. No era una amistad forzada, sino construida en lo cotidiano. Comidas compartidas, tardes en el parque, largas charlas en la terraza de la pequeña casa, risas compartidas entre los niños. Irene y Agustina, antes separadas por rencores y muros invisibles, ahora aprendían a mirarse a los ojos con respeto y cariño. Bruno y Dora, inseparables, eran el hilo que cosía esas 2 historias en una sola, y así, 4 corazones que habían sufrido tanto encontraron una nueva forma de vivir, no unidos por la sangre, sino por elecciones conscientes. Eligieron perdonar, eligieron agradecer, eligieron amar. Y en ese nuevo comienzo, Agustina descubrió algo que ninguna fortuna podría comprar: el valor insustituible de estar presente, de ser de verdad. Era el fin de un ciclo de dolor y el inicio de una vida en la que, finalmente, todos podían sonreír juntos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En el parque, el hombre caminaba en silencio junto a su hijo ciego, ahogado por la culpa y el dolor. Hasta que una niña misteriosa apareció, los miró con firmeza y dijo: «Yo sé lo que cegó a tu hijo, y yo puedo curarlo». El padre reaccionó con burla, hasta escuchar un nombre que hizo que el mundo a su alrededor simplemente se detuviera. Ya habían pasado 4 meses desde que Esteban, un niño de 8 años, se sumergió en la oscuridad absoluta. 4 meses desde que aquella mirada viva, curiosa, que iluminaba todo el parque, había sido tragada por una ceguera irreversible. Claudio, su padre, un importante empresario del ramo de bebidas, conocido por los jugos saludables que aparecían en comerciales dirigidos a niños, caminaba a su lado,
intentando mantener la normalidad. Pero cada paso era un recordatorio cruel. El sonido de la pelota botando aún resonaba en su memoria, contrastando con la mano frágil y temblorosa de su hijo aferrada a la suya. El banco de madera frente a ellos parecía una invitación al silencio que dolía más que 1000 palabras. «¿Recuerdas cuando corrías hasta ahí?», dijo Claudio señalando el árbol frondoso en el centro del césped. Esteban inclinó la cabeza como si quisiera ver a través de la memoria. «Tropecé con esa raíz y casi lloro, pero tú reíste tanto que yo terminé riendo también», respondió con una dulce sonrisa. Claudio se mordió los labios conteniendo la emoción. ¿Cómo explicar que la risa de su hijo ahora era un puñal? Se sentaron lado a lado, el padre forzando ligereza, el hijo intentando sostener el tenue hilo de una infancia que se había perdido. Una brisa ligera agitó las hojas cuando una figura interrumpió el momento. Era una niña de 10 años, delgada, con el cabello castaño desaliñado, pero con una postura demasiado firme para su edad. Se acercó sin dudar, deteniéndose frente a ellos. Claudio levantó la vista, molesto por la intromisión, pero Esteban, curioso, alzó el rostro hacia la nueva voz. «¿Quién es?», preguntó con un tono esperanzado que sonó como una puñalada en el padre. «Soy Aurora», dijo la niña, seria, mirándolo fijamente a Claudio como si ya lo conociera. El empresario frunció el ceño y respondió con frialdad. «Ya es tarde para juegos, niña. Ve a molestar a otra persona». Pero Esteban extendió la mano sonriendo. «Hola, Aurora. ¿Quieres jugar con nosotros? Ya no veo, pero todavía me gusta conversar». El padre lo jaló suavemente, incómodo. «No necesitas hablar con extraños, hijo». El niño suspiró, un poco decepcionado, pero mantuvo atentos los oídos a aquella presencia. Aurora no retrocedió. «No vine a jugar», dijo con firmeza. Claudio bufó cruzándose de brazos. «Entonces, ¿a qué viniste? ¿A espiar la vida de los demás?». El niño, intrigado, insistió. «¿Qué quieres decir? Hablaste de mí, ¿verdad?». «Te oí». El aire se volvió denso. Claudio le lanzó una mirada de advertencia, intentando dar por terminado el asunto. Pero la insistencia en los ojos invisibles de Esteban era imposible de contener. La niña se inclinó levemente hacia el niño, la voz grave y segura. «Yo sé lo que te cegó». Esteban abrió la boca, sorprendido. «¿Lo sabes? ¿Cómo? ¿De verdad lo sabes?». El padre intervino de inmediato levantándose del banco. «Basta, no escuches a esa muchacha, no sabe de qué está hablando». Pero el hijo lo sujetó del brazo casi suplicando. «Papá, deja que hable. Si ella lo sabe, quiero escuchar». Aurora mantuvo la mirada clavada en Claudio, y el silencio entre los tres se extendió como una cuerda a punto de romperse. Entonces, sin vacilar, disparó. «Fue la bebida, la que sale de tu fábrica». El mundo pareció congelarse. Esteban abrió inútilmente los ojos con el corazón acelerado. «¿La bebida de mi papá?», murmuró. Claudio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, la respiración fallando. El parque, antes escenario de recuerdos felices, ahora se transformaba en el palco de una revelación capaz de destruirlo todo. Claudio quedó inmóvil ante la acusación, como si hubiera recibido un golpe invisible en el pecho. Las palabras de Aurora resonaban en su mente. «Fue la bebida. La que sale de tu fábrica». La garganta se le cerró, la respiración le falló, pero instintivamente reaccionó como un hombre de negocios acostumbrado a apagar incendios con la fuerza de su voz. «Esto es un absurdo», estalló, el rostro enrojecido, la mano levantada en un gesto brusco de rechazo. «Mis bebidas son seguras, aprobadas por organismos de salud. Están hechas especialmente para niños. No sabes de qué hablas». La rabia salía mezclada con miedo, un tono que delataba más de lo que él quería. Esteban, aún sujetando con fuerza el brazo de su padre, sintió el temblor en aquel cuerpo robusto. «Papá, ¿y si ella tiene razón?», preguntó en voz baja, la fragilidad sonando como una cuchilla cortante. Claudio miró a su hijo,
desesperado por alejar cualquier duda. «No, hijo, no creas eso. Tu ceguera fue un accidente, una fatalidad. Yo jamás permitiría que algo hecho por mí te hiciera daño, ¿entendiste?» El niño frunció el ceño, los labios temblorosos, pero ella lo dijo con tanta certeza. La curiosidad infantil mezclada con el dolor hacía todo aún más insoportable. Aurora dio un paso adelante, sin dejarse intimidar por el tono autoritario. «No invento historias, señor Claudio. Sus propios ingenieros químicos lo advirtieron, pero usted no quiso escuchar». El silencio cayó pesado, como si los árboles del parque también aguardaran la respuesta. Claudio apretó los puños, la voz casi ahogada. «Mentira, no existe prueba de eso. Son rumores. Estás intentando destruir mi reputación, el trabajo de toda mi vida». El rostro de Aurora no se inmutó. Con una calma que parecía cruel para su edad, continuó. «¿Y qué vale más? ¿Su reputación o los niños que beben lo que usted produce?» La palabra niños sonó como un martillazo, golpeando directo en la conciencia de Claudio. Él desvió la mirada, observando el suelo de tierra como si pudiera esconderse ahí. «No entiendes nada de negocios, niña. No sabes cuánto me sacrifico para sostener a familias enteras. Mi empresa genera empleos, paga impuestos. No es tan simple». Esteban, apretando los labios, se atrevió a alzar la voz. «¿Pero y yo, papá? ¿Acaso no soy también un niño? Si la bebida me hizo esto, tú no deberías saberlo». El niño tocó su propio rostro, pasando los dedos sobre los ojos muertos, en un gesto que hizo que el corazón de su padre se desplomara. Claudio intentó abrazarlo, pero Esteban se apartó levemente, inseguro. La distancia invisible entre los dos parecía crecer a cada segundo. El empresario tragó en seco, la voz vacilante. «Yo nunca te haría eso, hijo mío. Necesito que confíes en mí». Aurora cruzó los brazos, observándolo con la frialdad de quien ya conoce la verdad. «No es cuestión de confiar, señor Claudio. Es cuestión de asumir. ¿Cuántos correos ignoró? ¿Cuántos reportes no quiso leer porque mancharían el brillo de la ganancia? Usted eligió el dinero en lugar de la seguridad y ahora finge no saberlo». La niña hablaba como adulta, cada frase un golpe directo, arrancando al hombre cualquier resto de firmeza. Claudio respiraba con dificultad, la mirada perdida. Por dentro, una guerra silenciosa se libraba. La razón gritaba para negar, callar a la niña, proteger su imagen, pero el miedo, ese miedo visceral de que ella estuviera diciendo la verdad, hacía que su voz fallara. Levantó el mentón en un último intento de imponerse. «Ustedes no saben nada. Voy a probar que no tengo culpa. Voy a probar que nada de esto es verdad». Pero la convicción ya no estaba en su voz. Solo quedaba la sombra de un hombre acorralado, intentando huir de una realidad que ya empezaba a imponerse. Esa noche, ya en su oficina lujosa, Claudio sentía el silencio como a un enemigo. El aire acondicionado zumbaba bajo, pero cada sonido parecía un grito en el vacío. La imagen de Aurora insistía en regresar, repitiendo aquellas palabras como un eco implacable. «Fue la bebida, la que sale de tu fábrica». La negación que había mostrado en el parque comenzaba a vacilar. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba, hasta que, dominado por una inquietud corrosiva, llamó a un asistente de confianza. «Recolecta muestras antiguas de los lotes, discretamente. Quiero pruebas independientes, nada ligado a la empresa». El tono era seco, pero detrás había miedo, un miedo que intentaba camuflar incluso de sí mismo. Los días siguientes fueron una tortura. Tubos de ensayo, cajas selladas, reportes en sobres discretos comenzaron a llegar. Cada nueva entrega parecía traer consigo el peso de un veredicto. Claudio observaba a los empleados manipular los materiales, pero evitaba mirar directamente el contenido. Era como si no quisiera dar forma al fantasma que lo perseguía. Sin embargo, cuando se quedaba solo, abría las cajas con manos temblorosas.
los ojos recorriendo documentos técnicos que parecían escritos en un idioma cruelmente acusador. El momento de la revelación llegó sin ceremonia. Un perito contratado deprisa depositó un informe sobre el escritorio. «Los resultados son consistentes, señor Claudio», dijo en tono profesional, aunque la mirada no ocultaba la incomodidad. Claudio leyó cada línea y el mundo se desplomó. La bebida, sin suficientes conservadores, permitía la proliferación de un microorganismo silencioso, capaz de atacar el sistema nervioso y causar daños irreversibles en la visión. No era un accidente aislado, no era mala suerte. Era consecuencia directa de una decisión. Él mismo había firmado la aprobación de aquella fórmula. El papel temblaba en sus manos. Las palabras se mezclaban, pero la sentencia estaba ahí, clara como hierro candente contra la piel. Decenas de niños habían perdido la vista por los mismos lotes que cegaron a Esteban. «Niños, Dios mío», murmuró, sintiendo que el estómago se le revolvía. Los recuerdos comenzaron a invadirlo sin piedad. Volvieron las reuniones en salas de cristal, ingenieros de bata blanca con miradas tensas. Uno de ellos hablaba con claridad. «Señor, esta bebida sin ningún conservador puede generar una serie de problemas. Puede permitir la proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud». Otro reforzaba: «Es demasiado arriesgado poner este producto en el mercado sin ajustes. Podríamos estar comprometiendo la seguridad de los niños». Claudio recordaba perfectamente su respuesta, seca y casi burlona. «Ustedes no entienden lo que está pasando allá afuera. Lo que vende ahora es lo natural. Los padres no quieren nada químico, nada de conservadores. Quieren ver en la etiqueta palabras como saludable, fresco, orgánico. Eso es lo que pondrá mi marca en la cima». Los ingenieros intercambiaron miradas preocupadas y uno insistió: «Pero señor, sin protección, el riesgo de contaminación es demasiado alto. Podríamos tener casos graves de intoxicación». Él los interrumpió con un golpe seco en la mesa. «Basta. Quien toma las decisiones aquí soy yo. Si no están conformes pueden renunciar. La bebida saldrá al mercado tal como está. Eso es lo que los padres quieren y eso es lo que les vamos a dar». Ahora, sentado frente a los informes, Claudio sentía esas frases regresar como cuchillas atravesando su mente. Cada palabra de los ingenieros era un fantasma señalándolo con el dedo. Cada respuesta arrogante sonaba como una sentencia autoimpuesta. El empresario que tanto se enorgullecía de estar a la vanguardia de las tendencias había, en realidad, condenado a su propio hijo. Y no solo a él, sino a decenas de otros niños. El peso era aplastante. Se dejó caer en la butaca de cuero, los ojos fijos en la nada. La imagen de Esteban jugando en el parque, corriendo tras la pelota, se mezclaba con la visión actual de su hijo palpando el aire, perdido en la oscuridad. Fui yo quien le quitó la luz. El pensamiento surgió crudo, imposible de contener. El silencio de la sala solo era interrumpido por el sonido de los papeles deslizándose de sus manos y cayendo al suelo. Intentó convencerse de que aún había una salida. Puedo culpar a los técnicos, puedo decir que no lo sabía, pero las voces de los ingenieros regresaban como martillazos. «Avisamos, usted ignoró». La madrugada lo encontró encorvado sobre el escritorio, con lágrimas discretas escurriendo entre papeles e informes que denunciaban su codicia. Por primera vez en décadas, Claudio no era el empresario inquebrantable, el hombre que nunca vacilaba ante las crisis. Era solo un padre destruido, aplastado por la culpa de haber cegado a su propio hijo y a tantos otros niños inocentes. Claudio pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro por la habitación, dominado por el miedo y la angustia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Esteban sonriendo cuando aún tenía visión, y enseguida el vacío en los ojos ciegos de su hijo. Sabía que ya no había manera de ocultarlo. El niño merecía escuchar la verdad, por más cruel que fuera. Por la mañana, intentó disimular la voz temblorosa y llamó: «Hijo, vamos al parque».
Quiero llevarte de nuevo allí. Esteban aceptó con un gesto, sin percibir que aquella invitación cargaba un peso que jamás imaginaría. El banco de madera en el parque parecía el mismo de siempre, pero para Claudio, ese día era casi un tribunal al aire libre. Llegó tomando a Esteban de la mano, el corazón acelerado, como si fuera un acusado a punto de escuchar su propia sentencia. El niño caminaba despacio, tanteando el suelo con el pie hasta sentarse. El padre respiró hondo, las manos sudorosas, y comprendió que ya no podía posponerlo más. Los informes, las advertencias ignoradas, las palabras de Aurora, todo se juntaba en un peso insoportable que ya no cabía dentro de él. Esteban, necesito contarte algo, pero va a doler. El niño inclinó la cabeza, la expresión inocente contrastando con la seriedad del momento. ¿Doler más que haber perdido la vista?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Claudio cerró los ojos un instante, sintiendo la pregunta atravesarlo como un puñal. Fue culpa mía, hijo. No fue un accidente, no fue el destino. Yo te cegué. La frase salió temblorosa pero clara. Esteban frunció el ceño, la boca entreabierta. ¿Cómo así, papá? ¿Tú me hiciste esto? Claudio tragó en seco, las lágrimas ya humedeciéndole los ojos. Cuando decidieron lanzar aquel nuevo jugo, todos me advirtieron. Me dijeron que, sin conservadores, podía causar problemas graves. Yo lo sabía, Esteban, pero lo ignoré. Pensé solo en las ganancias, en agradar a los padres que querían algo natural. Dije que era mi empresa, que la decisión era mía. No quise escuchar a nadie. Cada palabra era un cuchillo, abriendo una herida aún mayor. El niño mordió los labios, tratando de asimilar. Entonces, ¿escogiste el dinero en vez de mí?, preguntó el niño, la voz quebrándose, como si el mundo se derrumbara de nuevo. El padre se inclinó, sujetando con desesperación sus pequeñas manos. No sabía que tú lo ibas a beber, no sabía que serías tú, pero no importa. Me equivoqué, Esteban, fallé contigo, con tantos otros niños. Solo quería ser el mejor, mostrar que mi empresa podía triunfar, y terminé destruyendo lo que más amaba. Con cada palabra, la imagen de Esteban ciego se volvía aún más insoportable. El niño respiraba rápido, como si intentara comprender un enigma cruel. ¿Me hiciste esto por dinero?, repitió, y esta vez la frase salió como una condena. Claudio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había defensa posible. La vergüenza lo obligó a bajar la cabeza, incapaz de mirar a su propio hijo. Sí, hijo, fue eso. Pensé primero en mí y no en ti. La confesión sonó como un trueno, resonando entre los árboles del parque. Esteban soltó lentamente la mano de su padre, girando el rostro hacia la nada, como si buscara un horizonte invisible. Confiaba en ti. Pensaba que siempre me protegerías, pero fuiste tú quien me quitó la luz. La frase lo golpeó como una piedra lanzada directo al pecho. Claudio intentó acercarse, pero el niño retrocedió, levantando los brazos en un gesto de defensa. El silencio que siguió era demasiado pesado, casi insoportable, como si hasta las aves hubieran dejado de cantar para presenciar aquel corte profundo entre padre e hijo. Claudio se sintió desnudo, despojado de cualquier título, fortuna u orgullo. Frente a él no había accionistas, prensa ni empleados, solo el hijo que amaba y que ahora cargaba en sí la mayor cicatriz de su error paterno. «No espero que me perdones», murmuró, la voz quebrada. «Pero necesitaba decirte la verdad. Necesitaba que supieras quién fue realmente el causante de esto». Esteban permaneció inmóvil, con lágrimas resbalando en silencio hasta que murmuró: «Entonces, nada de lo que perdí fue casualidad. Fuiste tú». El silencio pesado del parque parecía no tener fin. Claudio aún sentía el corazón hecho pedazos después de escuchar de labios de su propio hijo. Entonces, nada de lo que perdí fue casualidad. Fuiste tú.
Las palabras resonaban dentro de él, mezcladas con las lágrimas de Esteban que aún corrían. El empresario no sabía si quedarse sentado, pidiendo perdón, o simplemente desaparecer de ahí. Fue en ese instante que pasos ligeros se acercaron. El sonido era casi imperceptible, pero Esteban, más atento al mundo con el oído, levantó la cabeza y murmuró: «Eres tú de nuevo, ¿verdad, Aurora?». La niña apareció frente a ellos, con la misma postura calma y firme que había mostrado desde el primer encuentro. Sus ojos reflejaban una seriedad extraña para alguien de su edad. Claudio, aún dominado por la vergüenza, sintió que la respiración le fallaba. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó con voz ronca, intentando sonar firme pero cargada de fragilidad. Aurora, sin prisa, posó la mirada sobre Esteban antes de volver hacia el padre. «Quiero darte una oportunidad, la última que tendrás para hacer lo correcto». Esteban, curioso, extendió la mano hacia la niña como si pudiera verla con el tacto. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Puedes ayudarme?». El tono del niño era casi infantil, cargado de esperanza y miedo al mismo tiempo. Claudio apretó los labios, dividido entre alejar a Aurora de una vez o aferrarse al hilo de esperanza que ella ofrecía. Soltó un suspiro pesado y cuestionó: «¿De qué hablas, niña? Ya dijiste suficiente para destruirme. ¿Por qué sigues aquí?». Aurora respiró hondo. Su voz salió firme, pero con una ternura inesperada. «Porque hay una elección que hacer. Puedes seguir negando, escondiéndote detrás del poder y del dinero, fingiendo que nada de esto pasó. O puedes exponer la verdad, asumir la culpa que es tuya y dejar que yo ayude a tu hijo». Claudio abrió los ojos con incredulidad ante lo que escuchaba. «¿Ayudar? ¿Cómo que ayudar? ¿Tú puedes devolverle la vista?». Esteban, ansioso, apretó el brazo de su padre. «Papá, pregúntale otra vez, ¿de verdad puede?». La niña se acercó lentamente, con los pies firmes en el suelo, y con la calma de quien carga un secreto más grande que su edad, respondió: «Si expones la verdad, yo puedo ayudar a sanar a tu hijo». Las palabras cayeron en el aire como un rayo. Claudio tragó saliva, la garganta cerrada. La esperanza y la desesperación luchaban dentro de él. Esteban, con los ojos ciegos llenos de lágrimas, giró el rostro hacia la voz de ella. ¿Tú dices la verdad? ¿De verdad puedes ayudarme a ver de nuevo?». Claudio sostuvo los hombros de su hijo, como si pudiera protegerlo de promesas vacías. «No le creas, Esteban. Ella es solo una niña, no sabe lo que dice». Pero las propias palabras le sonaron huecas. Sentía dentro de sí una extraña presión, como si algo más grande estuviera ocurriendo allí. Entonces Aurora completó firme: «Yo no soy la que está en juicio, señor Claudio. Es usted. Elija mantener la mentira y perderlo todo para siempre, o levantarse y confesar. Solo así su hijo tendrá una oportunidad». El empresario permaneció en silencio, el rostro hundido entre las manos. De un lado, veía la caída inminente de todo lo que había construido: reputación, fortuna, poder. Del otro, el hijo, su única luz, sentado a su lado esperando algo que le devolviera la vida. Finalmente, Esteban habló con voz quebrada: «Papá, si ella puede ayudarme, no me importa la empresa, no me importa el dinero. Solo quiero volver a ver, y te necesito para eso». El corazón de Claudio se partió al escuchar aquello. Aurora solo observaba, con la serenidad de quien sabía que el próximo paso lo cambiaría todo. Claudio sabía que había llegado al límite. La propuesta de Aurora sonaba como un ultimátum divino, y la mirada suplicante de Esteban pesaba más que cualquier acción en la bolsa de valores. Cuando decidió convocar la conferencia de prensa, se sintió como un condenado caminando hacia el cadalso. En el auditorio abarrotado, las cámaras parpadeaban como ojos juzgadores. Los micrófonos apuntaban como armas. El silencio inicial tenía la densidad de una tormenta a punto de estallar. Claudio se acomodó la corbata, pero el sudor en su frente
delataba el pavor. Esteban, sentado discretamente en una de las primeras filas, parecía ser la única razón por la que su padre no huía de ahí. «Señoras y señores», comenzó, la voz temblorosa, reverberando en los altavoces, «estoy aquí para confesar». Murmullos se esparcieron de inmediato. Periodistas, accionistas, curiosos, todos se inclinaron hacia adelante, hambrientos de escándalo. Claudio respiró hondo, intentando reunir fuerzas. Durante el lanzamiento de uno de nuestros productos, fui advertido varias veces. Me dijeron claramente, «Señor, esta bebida sin conservadores puede permitir la proliferación de microorganismos peligrosos». ¿Y qué hice? Lo ignoré. Un murmullo indignado se levantó. Cerró los ojos como si cada reacción fuera un latigazo. «Elegí la ganancia», continuó, la voz ahora más firme, como si arrancara cada palabra desde lo más profundo del alma. «Elegí la imagen de una empresa natural, saludable, porque eso era lo que vendía. Y al tomar esa decisión cegué a mi propio hijo, y no solo a él. Decenas de niños perdieron la vista por el mismo motivo, por mi avaricia. El silencio que siguió fue roto por un grito desde el fondo. «¡Asesino!». Otro reportero gritó, «¿Y ahora, Claudio? ¿Qué hará por las víctimas?». Las cámaras captaban cada segundo sin piedad. Los titulares ya nacían antes de que la conferencia terminara. El imperio de los jugos de la mentira. Ceguera colectiva. Empresario admite culpa. Niños sacrificados por la codicia. Afuera, manifestantes levantaban carteles con ojos dibujados tachados en rojo. El nombre de Claudio, antes símbolo de prosperidad, se convertía en sinónimo de monstruosidad. Respiraba con dificultad, pero no retrocedió. Estaba en el centro de la tormenta que él mismo había creado. «Asumo la responsabilidad total», declaró, la voz quebrada. «No busco justificaciones, no busco piedad. Prometo indemnizar a cada familia, cueste lo que cueste. Mi fortuna no significa nada frente a lo que les arrebaté». Algunos periodistas lo bombardearon con preguntas. ¿Será procesado? ¿Va a cerrar la fábrica? ¿Piensa renunciar? Claudio levantó la mano, pidiendo silencio. «Pueden destruirme, lo merezco, pero si aún existe alguna oportunidad de reparación, voy a aferrarme a ella». Las redes sociales explotaban en tiempo real. Videos recortados de la confesión se volvían virales, acompañados de comentarios llenos de odio. «Monstruo. Debería estar en la cárcel. ¿Cuántas madres lloraron por su culpa?». La masacre pública ocurría en todos los frentes, sin descanso. Aún así, una diminuta chispa de dignidad nacía dentro de él. Era la misma chispa que Aurora parecía haber previsto. Para salvar a Esteban, tendría que despojarse frente al mundo. Claudio salió de la conferencia bajo ensordecedoras burlas y abucheos, los flashes explotando como disparos contra su piel. Los guardias lo rodeaban, pero él no miraba hacia atrás. La única mirada que importaba era la de su hijo, sentado allí adentro, ciego pero atento, aferrándose con fuerza a las palabras de la niña misteriosa. El empresario ya no era el mismo hombre arrogante que un día se rió de las advertencias. Ahora era un padre dispuesto a perderlo todo para quizás recuperar lo que jamás debió haber puesto en riesgo. La noche después de la conferencia parecía interminable. Claudio se encerró en casa con Esteban, devastado por la masacre pública, pero también extrañamente más ligero por haberse quitado el peso de la mentira. El niño, sin embargo, permanecía callado, el rostro vuelto hacia la ventana, como si buscara en la oscuridad alguna respuesta que su padre no podía darle. «Lo arruiné todo, hijo, pero al menos dije la verdad», murmuró Claudio, esperando una palabra de consuelo que no llegó. Fue en ese silencio tenso que golpearon la puerta. Al abrirla, ahí estaba Aurora, con una serenidad casi sobrenatural. «Cumpliste tu parte», dijo la niña, entrando sin pedir permiso, como si ya hubiera sido esperada. «Ahora es mi turno». En las manos traía una pequeña bolsa de tela descolorida, de la cual sacó ramas secas,
flores extrañas y frascos con líquidos de colores intensos. Claudio observaba cada gesto con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Qué es eso?», preguntó confundido. Aurora respondió con calma. «Hierbas antiguas, conocimiento que no se encuentra en libros. Esto le devolverá la luz a tu hijo». Esteban giró rápidamente, el corazón acelerado. «¿Me hará ver otra vez?». Aurora sonrió levemente, con la dulzura que solo una niña podría tener. «Sí, pero no de una vez. Primero, sombras. Después, siluetas. Más tarde, colores. Hasta que un día volverás a ver el rostro de tu padre». Esteban llevó las manos al pecho, como si necesitara aferrarse a esa promesa. «Papá, ¿escuchaste? Voy a ver otra vez». Claudio, con un nudo en la garganta, no pudo responder. Solo asintió, los ojos llenos de lágrimas, sin creer que la esperanza volvía a tocar su puerta. En la cocina, Aurora preparó el té con movimientos precisos, casi rituales. El vapor que subía de la tetera tenía un aroma terroso y fuerte, llenando la casa con una sensación de misterio. Claudio la observaba, atónito, y por un instante pensó en cuestionarla, pero el silencio reverente de Esteban se lo impidió. Cuando la niña entregó la taza al niño, sus pequeñas manos temblaban de ansiedad. «Bebe todo, despacio», instruyó. Esteban obedeció, cada sorbo acompañado por la respiración agitada de su padre, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciarlo. Los días siguientes fueron de tensión y expectativa. En el primero, Esteban soltó un grito en la sala. «¡Veo algo! ¡Una sombra que se mueve!». Claudio casi cayó de rodillas, abrazando a su hijo con fuerza. En el segundo, reconoció las formas de la ventana, el contorno de la puerta. En el tercero, ya distinguía la silueta de su padre caminando por la casa. Y entonces, en una mañana soleada, abrió los ojos y dijo llorando: «Papá, te veo tu rostro». Claudio se desplomó, sollozando como un niño, abrazado al pequeño que recuperaba la luz. Pero, mientras Esteban lo llenaba de abrazos, Claudio de pronto guardó silencio, la mirada perdida, pensativo. El niño lo notó y preguntó, inseguro: «Papá, ¿no estás feliz? ¿No era eso lo que querías?». El hombre respiró hondo y respondió, la voz entrecortada: «Claro que estoy feliz, hijo. Has vuelto a ver, es el mayor regalo de mi vida, pero aún hay muchos niños que siguen ciegos por mi culpa. No puedo descansar mientras no cambie eso también». Aurora sonrió de un modo diferente, casi emocionada, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Eso era lo que quería oír», dijo, sacando de la bolsa un pergamino amarillento y una pequeña libreta. «Aquí está la receta. Si se produce en gran cantidad, el té puede devolver la vista a todos los niños afectados». Claudio tomó el cuaderno con firmeza, las manos temblorosas, pero la voz llena de decisión. «Entonces mi fábrica ya no será de jugos. La pondré entera a producir esto a gran escala. Si destruí tantos sueños, ahora los voy a reconstruir». Aurora solo asintió satisfecha, como quien veía nacer a un nuevo hombre ante sus ojos. La decisión fue tomada sin vuelta atrás. Al día siguiente, Claudio entró en su propia fábrica con pasos firmes, pero con el corazón cargado de emoción. El edificio, antes símbolo de poder y ganancia, ahora parecía un espacio que debía ser purificado. Reunió a los empleados en una asamblea improvisada, los ojos fijos en cada rostro. Muchos estaban asustados por las protestas, temiendo perder sus empleos. Él alzó la voz, clara y directa: «A partir de hoy, no produciremos más jugos. Esta fábrica trabajará únicamente para crear el té que devuelve la vista. No quiero ganancias, quiero redención, y los necesito a ustedes para lograrlo». El silencio inicial dio paso a murmullos, luego a aplausos vacilantes. Algunos lloraron, otros sonrieron. Las máquinas que antes embotellaban jugos coloridos ahora recibían ramas, hojas y flores traídas por proveedores cuidadosamente seleccionados.
El olor dulce e industrial fue reemplazado por un aroma herbal intenso que llenaba los pasillos. Los trabajadores ajustaban equipos, cambiaban etiquetas, transformaban galpones enteros para albergar la nueva producción. Claudio caminaba entre ellos, ayudando a cargar cajas, usando guantes, ensuciándose las manos con el polvo de las hierbas, algo impensable meses atrás. Si vamos a cambiar el mundo, lo haremos juntos, decía a cada grupo, inspirando confianza. Pronto los primeros lotes estuvieron listos, en cajas simples, sin logotipos lujosos, solo con la frase estampada en letras grandes: Esperanza para los ojos. Claudio se aseguró de firmar cada autorización de envío. No se cobrará ni un centavo, repetía. Esas familias ya pagaron un precio demasiado alto. La logística fue ajustada, los camiones adaptados, las rutas creadas. En poco tiempo, los primeros cargamentos salieron de la fábrica, llevando no productos, sino promesas de luz. Y entonces comenzaron a llegar las respuestas. La secretaria de la empresa entró corriendo a su oficina con el celular en la mano. «Señor Claudio, mire esto». En el video, una madre lloraba de alegría. «Mi hija volvió a ver. Dijo que vio mi rostro por primera vez después de meses». Otro archivo mostraba a un niño pequeño corriendo por el patio, los brazos abiertos, mientras el padre decía entre sollozos: «Me reconoció desde lejos. Me miró a los ojos y gritó: papá». Claudio veía en silencio, el cuerpo temblando. Cada testimonio era un golpe y un bálsamo al mismo tiempo. Las cartas también comenzaron a acumularse. Sobres escritos a mano, con lágrimas manchando las páginas. «Gracias por devolverle la infancia a mi hija. Ya había perdido la esperanza, pero mi niño ahora dibuja de nuevo porque volvió a ver los colores». Claudio guardaba cada carta como una reliquia, apilándolas sobre el escritorio hasta que ya no hubo espacio. Las leía en voz alta para Esteban, que sonreía, emocionado. «¿Ves, papá? No solo me estás sanando a mí, estás sanando a todos». La opinión pública, que antes lo había crucificado sin piedad, comenzó a transformarse lentamente. Los titulares cambiaban de tono. «El imperio de la ganancia ahora fabrica milagros. De villano a redentor, Claudio devuelve la vista a cientos de niños». Pero para él nada de eso importaba ya. Las cámaras, los periódicos, los números en gráficos no eran nada frente a los videos que mostraban a los niños volviendo a jugar, madres tomando a sus hijos de la mano y padres agradeciendo con los ojos llenos de lágrimas. La fama ya no tenía valor, solo la reparación. En las noches silenciosas, Claudio se sentaba con Esteban junto al viejo banco de madera en el parque. El niño, ya viendo con casi total claridad, le tomaba la mano y decía: «Papá, antes solo quería volver a ver. Ahora veo más que antes. Te veo diferente. Veo que cambiaste». Claudio, conmovido, le besaba la frente y respondía: «No quiero que me recuerden como el hombre que cegó. Quiero que me recuerden como el hombre que luchó por devolver la luz. No solo a ti, sino a todos los niños a quienes herí». Aurora, observando a lo lejos, sonreía discretamente. La transformación estaba completa y el mundo entero podía sentirla. El parque, aquella tarde, parecía guardar un silencio especial, como si la naturaleza esperara que algo sucediera. Los árboles se mecían despacio, proyectando sombras largas en el suelo, y el sonido distante de niños jugando contrastaba con la atmósfera calma que envolvía a Claudio y Esteban. El niño caminaba firme, tomando la mano de su padre, pero esta vez no era conducido, era él quien guiaba. «Aquí, papá, vamos hasta el banco», dijo con una sonrisa orgullosa. Claudio sintió el pecho arder. Ese simple gesto, antes imposible, ahora tenía el peso de un milagro. Sentados lado a lado, pasaron algunos instantes en silencio, escuchando solo el viento y sus propios corazones. Claudio miraba a su hijo con una mezcla de alegría y arrepentimiento. El niño, al notar la mirada constante, se volvió hacia él. «Papá, quería decirte algo». El tono era calmo, pero lleno de significado.
Claudio respiró hondo, con lágrimas contenidas, como si supiera lo que vendría. Te perdono. Esas 3 palabras atravesaron el aire como una liberación. Claudio no contuvo el llanto. Las lágrimas corrieron sin vergüenza y sujetó las manos de su hijo como si nunca más quisiera soltarlas. No tienes idea de lo que eso significa, Esteban. Pensé que nunca lo escucharía de ti. El niño sonrió con una madurez inesperada para su edad. Te equivocaste, papá, te equivocaste mucho, pero cambiaste. Perdí la vista, pero gané a un nuevo padre, y eso es más importante. Claudio sollozó abrazándolo con fuerza, sintiendo como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo. Fue entonces cuando pasos ligeros se acercaron. Aurora apareció, serena, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El vestido sencillo danzaba con el viento y sus ojos reflejaban una calma profunda. Esteban se levantó de inmediato, corrió hacia ella y la abrazó. «Lo lograste. Puedo ver otra vez, Aurora». Ella correspondió el abrazo con cariño, pero pronto se apartó mirando a Claudio. El empresario se levantó despacio, aún con el rostro mojado de lágrimas. «No tengo palabras para ti. Me devolviste a mi hijo y me mostraste un camino que nunca habría encontrado solo. Gracias». Aurora sonrió levemente, como quien ya sabía lo que iba a escuchar. «No necesitas agradecer. Lo que sucedió no fue solo sobre ustedes dos, fue sobre todos los niños que elegiste ayudar después. Ese es el verdadero milagro, no solo ver con los ojos, sino aprender a ver con el corazón». Claudio asintió en silencio, sintiendo cada palabra grabarse en su alma. Esteban tomó la mano de la niña y pidió: «Quédate con nosotros, quiero que vengas siempre». Aurora, sin embargo, lo miró con ternura y respondió: «Ya cumplí mi misión aquí, es hora de seguir». Se dio la vuelta caminando por la alameda del parque. Claudio, movido por el instinto, corrió tras ella. «Espera. Al menos dime quién eres en realidad». Pero al doblar la esquina, había desaparecido. No quedaba rastro de pasos, ni de su pequeña figura. Solo el viento, que sopló más fuerte en ese instante, haciendo caer las hojas como una lluvia silenciosa. Claudio regresó junto a su hijo agitado. Esteban lo miraba con los ojos húmedos, pero brillando de vida. «Se fue, ¿verdad?». El padre asintió, pasando la mano por el cabello del niño. «Sí, hijo, se fue, porque ya hizo lo que debía». Un silencio lleno de significado envolvió el momento. El niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre y dijo: «Ella fue un ángel». Claudio cerró los ojos, sintiendo una paz rara. Los ángeles no vienen solo a curar los ojos, Esteban, vienen a enseñarnos a ver. Se quedaron ahí abrazados, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El parque, testigo de dolor y redención, ahora parecía un templo sagrado. Claudio finalmente comprendía que la verdadera visión no estaba en los ojos, sino en el valor de cambiar, en el amor que resistía al error y en la oportunidad de recomenzar. Y al lado de su hijo, supo que nunca más volvería a vivir de la misma forma. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.